99 años de esa fecha histórica. Ya el próximo año llegaremos al centenario. Una fecha histórica que puso a prueba la dignidad, el valor del ser nicaragüense. Le canto a mi patria grande, a la patria de Sandino, el mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis. ¡Viva Sandino! ¡Viva el ejército defensor de la soberanía nacional! ¡Viva! El Día de la Dignidad Nacional se celebra en Nicaragua cada 4 de mayo, conmemorando la negativa del general Augusto C. Sandino en 1927 a firmar el Pacto del Espino Negro. Es una fecha clave que exalta la soberanía, el orgullo nacional y la resistencia. Algunos puntos claves sobre esta conmemoración es su origen histórico. El 4 de mayo de 1927, los delegados políticos del presidente Sacasa en la reunión del Espino Negro en Tipitapa, ante la soberbia de Stimson, deciden retirarse sin antes otorgarle a Moncada el poder político para que resuelva según su criterio la solución del conflicto. Moncada se queda con el clavo de decidir y se convierte en el vendepatria al aceptar todas las imposiciones de Stimson y ordena a todos sus generales y tropas que entreguen las armas. Solo el general Sandino con un grupo de militares no aceptan y se van 29 con él. Sandino rechazó el acuerdo impuesto por Henry L. Stimson, enviado de Estados Unidos, que buscaba mantener la ocupación y controlar la política local. En este día se celebra y se conmemora la defensa de la soberanía nacional ante la injerencia extranjera, siendo un símbolo de paz, integridad y patriotismo. Normalmente en este día se hacen actividades como actos culturales, jornadas ambientales, como la jornada llamada Sandino Vive en Paz y Unidad, organizada por Marena, y eventos que destacan el legado histórico. El 4 de mayo de 1927 quedó marcado para la posteridad. Ese día, el general Augusto C. Sandino, como mencionamos anteriormente, se negó a firmar el Pacto del Espino Negro, que lesionó la soberanía nacional y se rebeló contra las tropas interventoras del Imperio Yanqui, que se encontraba en el país. El Pacto del Espino Negro, impuesto por Henry Lewis Stimson, representante personal del presidente estadounidense Calvin Coolidge, a los delegados del gobierno conservador de Adolfo Díaz, que habían pedido la intervención de los marines yanquis para mantenerse en el poder, y a José María Moncada, general en jefe de la Revolución Constitucionalista de 1926, se materializó en mayo. Con la firma del pacto, el 4 de mayo de 1927, bajo la sombra de un árbol de espino negro, Moncada aceptó entregar las armas a cambio de prebendas, dejando siempre en el poder al mismo gobierno impuesto por los yanquis. La rebeldía de Sandino ante ese pacto constituye el primer antecedente de la revolución que alcanzó la victoria el 19 de julio de 1979. A partir de ese día, Sandino elige el camino de la lucha, se enmontaña con su Estado Mayor en las Segovias, desde donde inicia su defensa contra el ejército gringo, que se había instalado en Nicaragua para tomar las decisiones políticas del país. Durante la revolución sandinista entre 1980 y 1990,
En contraposición a este pacto, entreguista de la oligarquía libero-conservadora, por ley se decretó el 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional, en conmemoración de ese acto de patriotismo y dignidad de ese hombre de origen humilde y campesino que, con un puñado de hombres, se enfrentó al ejército más poderoso del mundo, iniciando la guerra antiintervencionista que duró 7 años, desde 1927 a 1934, hasta que cobardemente le arrebataron la vida el 21 de febrero de 1934. Por eso, este día es tan importante porque representa la soberanía nacional en la defensa de la independencia nacional y la lucha contra la ocupación militar de Estados Unidos en esa época. También representa identidad y patriotismo. Es una fecha que fortalece la identidad nicaragüense, el patriotismo y el derecho a decidir el propio destino como nación. Y por último también representa el legado de resistencia, simboliza el inicio de la guerra anti-intervencionista y el valor de la dignidad frente a la sumisión de la oligarquía de la época. Esta fecha fue oficializada para recordar que la lealtad a la patria es un deber y para honrar la actitud digna de Sandino, quien con un grupo de hombres inició su resistencia. Esta es la historia del tío San en Nicaragua, que ha hecho mucho y mucho daño a lo largo de varios siglos. Te voy a contar algo que tal vez vos ni siquiera sabes. Se trata de un personaje que es por todos conocido. Donde quiera se ha metido a saquear lo que más pueda. Hizo estragos en Vietnam, mas de allí salió apaleado. Que en mi patria Nicaragua vieras que tiene su historia, que quiero contarte para que te la sepas. En 1856 los esclavistas del sur de los Estados Unidos vinieron a conquistar, por no decir a robar, jefiados por William Walker, y hallaron en San Jacinto la horma de su zapato, y corriendo como diablo salió el gringo imperialista. Esto apenas marcó inicio a la perenne intervención. Vivir siempre de esclavo, ya Sandino le dio su lección, y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. Zelaya subió al poder por la revolución, y la criolla burguesía daba sus primeros pasos cuando le vino el bojazo de parte del tío Sam. Parece que Díaz rechó que Zelaya lo ignorara, y en 1912 aquí estaban los marines, y durante 13 abriles se quedó el yanque invasor. Era el año 26 cuando ya estaban aquí. Otra vez sus intereses los tenía que amarrar. Acababa de estallar una gran guerra civil. Entonces sorteó el motete y trajo su solución. Y en el propio Espino Negro se dio el pacto entre partidos, que no fue ni más ni menos que una mezquina traición. De vivir siempre de esclavo, ya Sandino le dio su lección, y
Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. La 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 y la 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 y la y la la. La 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 y la 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 y la y la la. El traidor Moncada vino a exclamar ante los americanos: todititos mis hombres aceptan la rendición, menos uno que es fregón, que se apellida Sandino, y escribió preciosa historia, la gesta del guerrillero. Y en el año 33 salió el gringo apabullado. Otra vez en Nicaragua al gato le dio el ratón. Mas no se podía quedar así, vino entonces la ignominia. Tenían que asesinar al heroico guerrillero por un tirano matrero que se llamaba Somoza, y nació en el 34 esta odiada dictadura que para amarrar su business la creaba el tío Sam. Y por más de 40 años hemos vivido en terror. Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo. Ya Sandino le dio su lección. Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. La 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 y la 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 y la y la la. La 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 y la 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 y la y la la. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista. Y como viejo achacoso se puso la dictadura, la cuestión se puso dura, porque el pueblo reaccionó. Y hasta debajo en la lengua las masas le están pegando, y como animal herido todavía huele aruñazo. Son sus últimas patadas ante el brioso vendaval. Y ahí está huevado el tío Sam, pues no sabe qué hacer. Creyó que su intervención le daría la respuesta y se quiebra la cabeza pensando que irá a pasar, porque no pudo acabar con la lucha sandinista y el pueblo vino subiendo con toda velocidad. Intégrate, compañero, que acabamos de triunfar. Vivir siempre de esclavo, ya Sandino le dio su lección. Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. La 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 y la 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 y la y la la. La 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 y la la la. Otra vez. Aquel pueblo está cansado de vivir siempre de esclavo, ya Sandino le dio su lección. Y si no se va, aquí está mi brazo, empuñando el fusil para darle su cachimba. La 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 y la 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 y la y la la. La 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 y la 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 y la y la la. La 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 y la 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 y la y la la. Le canto a mi patria grande, a la patria de Sandino, el mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis. De nuestra Nicaragua bendita, donde Sandino vive, y las luchas por la paz, por el bienestar, por los derechos, por esas merecidas libertades del pueblo nicaragüense siguen. Aquí estamos, y Sandino vive en el corazón de cada uno de nosotros, nace todos los días. En este mes de mayo se cumple su aniversario natal, pero la verdad es que Sandino vive, nunca nos dejó. Es cierto que trascendió, pero trascendió en vida también, y eso hay que saberlo entender. Decía el comandante, ¿quién? Solo un valiente, solo un héroe como Brian Wilson puede pensar en enfrentar solo con 29 personas más al ejército aparentemente más poderoso del mundo, el ejército de los Estados Unidos, y lo hizo.
¿Por qué? Porque trascendió las limitaciones y entendió que había que luchar, que había que saber luchar para vencer, y venció. Y los marines se fueron y tuvieron que irse de Nicaragua. En el 56 con San Jacinto expulsamos a los invasores del siglo antepasado. Con Sandino en Nicaragua, como dice el libro del gran escritor vasco Ramón, impronunciable el apellido, Velostigoitia, creo, con Sandino en Nicaragua. Aquí tuvimos conciencia, nacimos y nacemos a ese despertar que Brian Wilson pintó o graficó también. Perdí el miedo a tener miedo. Y eso es una verdad verdadera en todos los ámbitos de la vida. Porque para enfrentarse a las dificultades, a los desafíos de la vida, hay que perder el miedo. Este es un pueblo que perdió el miedo y ya lo demostramos, ya lo dijimos. No pudieron, no podrán, no se atrevan, no pudieron, no podrán. Este pueblo nuestro es grande, grandioso, valiente, tiene la fuerza que solo Dios puede dar, fuerza espiritual, y eso es invencible, eso es invencible. Por eso damos gracias todos los días al Padre Celestial, porque como nicaragüenses sabemos que tenemos la bendición de un gran espíritu dentro de cada uno de nosotros y de la fortaleza para luchar por el bienestar, luchar para ser mejores cada uno de nosotros, luchar para vivir como hermanos, familia y comunidades, luchar para vivir como cristianos, amor sobre todas las cosas, amor a Dios sobre todas las cosas, y amar a Dios es amar a la humanidad, es amar y promover y restaurar donde hace falta o defender la paz. Somos un pueblo bendito, somos un pueblo invicto e invencible, somos un pueblo grande, por eso nosotros nos invitamos siempre a defender la paz, a luchar por la paz. Con paz hay todo, paz que es dignidad, paz que es fuerza, fortaleza, paz que representa lealtad absoluta al príncipe de la paz, a Cristo Jesús. Paz, 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 decía Darío, y lo decimos todos los días. Y cuando celebramos nuestra dignidad nacional, celebramos cómo somos capaces de luchar por la paz, precisamente para ir adelante con todo lo que represente avances contra la pobreza, porque la pobreza es un pecado capital. La pobreza es inadmisible en corazones cristianos y la pobreza tiene que ser abatida y vencida en cada pueblo donde vivimos seres humanos, abuelitos, abuelitas, varones, mujeres, juventudes, niños y niñas. La pobreza, la precariedad de alma que permite la pobreza, que fomenta la pobreza, y de espíritu que no sabe cómo vencerla. Quiero decir todos los días, digo, en primer lugar, encomendémonos a Dios para que esta fuerza que nos da jamás se aplaque, jamás se apague, y que seamos capaces, como hemos sido capaces, con la bendición de Dios y de su mano a lo largo de toda la historia, de vencer, aún en los momentos y en las circunstancias más difíciles, vencer los retos, los desafíos que al fin y al cabo fortalecen el alma nuestra. Yo pensaba, viendo ciertas tomas, decía que no se dan cuenta los enemigos de la paz, que cuando atacaron la paz, cuando desafiaron la paz como mandato cristiano, encendieron el fuego infinito en los nicaragüenses, de la valentía, del honor, la gloria y la capacidad de victoria. Y ahora lo que vemos es un pueblo
magnificándose a través de todos los espacios de trabajo para la paz y para continuar venciendo la pobreza. Fortalecieron nuestras luchas por la paz porque en ese momento tan duro y tan doloroso nos sentimos capaces, porque tenemos la bendición de Dios y sabíamos que no podían, que no podrían y que no podrán jamás, porque aquí en esta Nicaragua vive Cristo, Cristo Rey, vive Cristo Jesús y estamos hechos de vigor, de gloria, de humanidades y de victoria. Un abrazo grande a toda Nicaragua digna, a toda esta Nicaragua fuerte de alma, a toda esta Nicaragua que sabemos está protegida, bendecida y por tanto victoriosa, triunfal. Abrazo grande. Le canto a mi patria grande, a la patria de Sandino, el mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis. ¿Cuál es la condición fundamental? De rodillas solamente ante Dios, nunca ante los invasores, ante los opresores. Ni nos vendemos, ni nos vendemos, ni nos vendemos. Sandino vive. No van a volver nunca, porque el pueblo de Nicaragua sabe quiénes son. No volverán, no pudieron, no podrán. Este pueblo digno se respeta, pelele la bebota. No nos importan sus sentencias que nos hagan, nos importa lo que diga el pueblo de Nicaragua. ¿Saben qué es lo que nos importa? Seguir construyendo escuelas. ¿Saben qué es lo que nos importa? Seguir construyendo hospitales. ¿Saben qué es lo que nos importa? Seguir construyendo la paz. Le canto a mi patria grande, a la patria de Sandino, el mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis. Este es uno de los días de mayor trascendencia histórica y cultural para nosotros, pueblo nicaragüense por gracia de Dios. Este es uno de los días que en cierta forma equivalen al 14 de septiembre, porque Sandino como Andrés lanzó la piedra. Todos menos uno, ese valiente Sandino. Todos somos Sandino, todos somos Daniel y todos tenemos el deber de cantar los prodigios, milagros, portentos y maravillas de nuestra historia patria. Todos somos Sandino, todos somos Daniel, todos somos dignidad nacional. Le canto a mi patria grande, a la patria de Sandino, el mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis. Pero llegó el comandante y los montó en el avión. Así dice la canción. Y ahí andan, perdidos en sus propios laberintos. Nadie los mandó. Nosotros, el pueblo nicaragüense, no los mandaron sus amos. Pero cuando decimos nadie los mandó, es que ellos mismos eligieron ese destino de papalotes sin cola, porque eso es lo que son. Papalotes sin cola, buscando todavía hacer daño, usando palabras que ni les lucen. ¿Cómo pueden hablar en nombre de la libertad quienes nunca han sido libres y son siervos de los imperios? ¿Cómo pueden hablar en nombre de la humanidad quienes realizan crímenes y crímenes de odio contra sus pueblos, contra la familia, contra los niños?
son crímenes de lesa humanidad, reconózcanlo, véanse en el espejo de su propia creación maldosa, perniciosa, anticristiana. Le canto a mi patria grande, a la patria de Sandino, el mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis. Exactamente en este lugar, hace 44 años, se celebró el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, una epopeya que representó las esperanzas y los sueños de toda una nación que buscaba su independencia y libertad. Miles, millares, incontables personas nicaragüenses que llaman a la patria libre, que inician a partir de hoy una tarea, la tarea más bella, levantar dentro de las cenizas un país que quedó destruido. Imágenes relacionadas a Sandino o el sandinismo son muy frecuentes en este país y su definición dependerá de a quién le preguntes. Estamos en Nicaragua para revelar más allá de lo que dicen qué es el rostro de una revolución. Luego de derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979, el Frente Sandinista gobernó Nicaragua hasta 1990. Un bloqueo económico y una guerra impuesta por Estados Unidos crearían las condiciones para que el neoliberalismo, bajo presión, se instaurara en el poder por 16 años, con privatizaciones y el aumento de la pobreza. Pero Daniel Ortega regresó a la presidencia en 2007 en lo que denominó la segunda etapa de la revolución. Esta banda le pertenece a los campesinos, esta banda le pertenece a los trabajadores, esta banda le pertenece a la juventud, esta banda le pertenece a las mujeres, esta banda le pertenece a Nicaragua entera. Desde entonces, Nicaragua es otra. En cualquier país del mundo, las carreteras son arterias vitales que conectan a las regiones, impulsan el comercio, influyen en la reducción de la pobreza y conectan a las personas. Nicaragua entendió esto muy rápido. Fueron construidos y restaurados más de 4.000 kilómetros de carreteras y caminos. Y se construyeron unos 12.000 metros lineales de puentes, pasando de tener vías terrestres inaccesibles a posicionarse como las mejores carreteras de Centroamérica. El acceso a salud es un tema clave en una sociedad. Por ello, el presidente Ortega la decretó gratuita. Construyó en 15 años la red hospitalaria pública más grande de toda la región centroamericana. Este es uno de ellos, el Hospital Occidental Dr. Fernando Vélez Páez. Inaugurado en 2018, fue el hospital público número 68 del país de casi 80 construidos a la fecha. Y para el año 2026, esta nación tendrá 104 centros hospitalarios. Esto tras conseguir una racha de construcción de hospitales públicos de alto nivel que rompe cualquier récord. Y no solo en infraestructura. En general, el presupuesto de salud pasó de unos 3.900 millones de córdobas en 2007 a más de 17.500 millones en 2020, casi 5 veces más. Esto ha permitido que la salud llegue hasta el último rincón del país. Y no como un eslogan, sino como una realidad. Esta es una de las 1.200.000 raciones diarias que el sistema educativo público garantiza a los niños nicaragüenses. Y es que la educación se decretó gratuita sin distingo alguno.
Nicaragua, desde el preescolar hasta la educación superior, es gratuita. Y además a los niños se les garantiza uniformes, útiles escolares y cientos de escuelas, para que quede solo una cosa: las ganas de aprender. 50-50. La sociedad nicaragüense se enorgullece de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos. Estamos en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En este poder del Estado, como en todos los cargos públicos de este país, se promueve la equidad de género, lo que ha permitido a esta nación alcanzar el 7º lugar en reducción de la brecha de género en el mundo y el primer lugar en toda América. Es aquí donde nos preguntamos: ¿es real todo lo que se dice de Nicaragua fuera de sus fronteras? Hasta 2018, Nicaragua experimentó un sostenido crecimiento económico, logros solo interrumpidos por la pandemia de la COVID-19 y un intento de golpe de Estado. Además, el país redujo el analfabetismo, garantiza un transporte público más barato de América y redujo la pobreza general y extrema. Pero no solo se trata de edificios y carreteras, también de crecer como ciudadanos. La cultura, el arte y el deporte también desempeñan un papel crucial en la formación de esta sociedad. A través de programas culturales, el arte dejó de ser un tema de clases. Además, se rescató el patrimonio cultural. La construcción de grandes estadios, hermosos parques y el impulso de deportistas también son una característica del sandinismo. Y aunque hay cientos de experiencias de transformación que los nicaragüenses comparten, tras la llegada de Daniel Ortega al gobierno, hay algo que destacar, y es cómo Nicaragua ha alcanzado algo que muchos anhelan en esta década: la seguridad y la paz. El país llegó a ocupar el puesto número 9 de todo el continente americano y número 7 de América Latina, de las naciones con mayor felicidad, además de ubicarse como el país con más paz mental de toda Centroamérica. Y la seguridad se ve, se siente y se respira. Esta Nicaragua, la Nicaragua de la que algunos medios hablan, es distinta a la Nicaragua que celebra hoy 44 años del triunfo de su revolución. Aquí en Nicaragua Libre, 1979, la libertad tuvo hoy un nuevo significado. Él es mi abuelo, ¿oyeron? Él es mi abuelo, para que se ubique. Sí, ¿él es tu abuelo? ¿Usted es mi abuelo? ¿Yo? Sí. Ah, bueno, sí. Claro. Saludos a todos la familia. Él es mi abuelo, para que se ubique. Sí, ¿él es tu abuelo? ¿Usted es mi abuelo? ¿Yo? Sí. Ah, bueno, sí. Claro. ¿Usted es mi abuelo? ¿Yo? Sí. Ah, bueno, sí. Claro. Él es mi abuelo, ¿oyeron? Él es mi abuelo, para que se ubique. Sí, ¿él es tu abuelo? ¿Usted es mi abuelo? ¿Yo? Sí. Ah, bueno, sí. Claro. Le canto a mi patria grande, a la patria de Sandino, el mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis.
El 7 de abril de 1977 cayó en combate el comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría Rodrigo en Lisagüe, Matagalpa, enfrentando a una patrulla de la Guardia Nacional. Nació el 24 de octubre de 1947 en Cartago, Costa Rica. En 1967 llegó a Nicaragua para estudiar Derecho en la Universidad Centroamericana, y se integró al movimiento estudiantil contra la dictadura somocista. En 1968 se incorporó al FSLN, participando en organización, entrenamiento y acciones guerrilleras. Dirigió en 1970 el secuestro de un avión del AXA, para lograr la liberación de dirigentes sandinistas presos en Costa Rica. Fue segundo jefe de la brigada Pablo Úbeda, responsable de la formación militar de guerrilleros y miembro de la Dirección Nacional del FSLN, desde 1974, hasta caer en combate en 1977. Nicaragua. Le canto a mi patria grande, a la patria de Sandino, el mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos. Y es que aquí ya no queremos injerencias de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica que uno de afuera. Afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Andrés Castro con dignidad lanzó su piedra. Aquí todos los países tienen sus embajadores, pero algunos de estos señores no respetan la diplomacia, y hay uno que con su arrogancia se abre en los corredores de allá de la Casa Blanca. Y es que si él le quiere hablar, que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en esta tierra. No estoy hablando de guerra, nada más de exigir que hable miércoles, pero afuera, afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. Afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. Nicaragua logró ocupar el 5º lugar en el ranking de países con las mejores carreteras de la América Latina. Por eso me complace decirles y comunicarles algo que, como me imagino muchos saben, Nicaragua es el país de las mejores carreteras.
un orgullo de Centroamérica tener las mejores carreteras a nivel centroamericano. Nicaragua se ha esforzado por darle lo mejor a todos sus ciudadanos. De igual manera, el informe indicó que este país tiene las carreteras de mejor calidad de Centroamérica hasta la actualidad, de acuerdo al Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI. El gobierno sandinista ha priorizado las zonas productivas del país y la costa caribe nicaragüense, donde la inversión en la red vial era prácticamente nula. Es bonito ver cómo, a pesar de todo, Nicaragua sigue creciendo. Nicaragua no se detiene, siempre luchadora, siempre adelante, Nicaragua bendita y siempre bendecida por Dios. ...99 años de esa fecha histórica. Ya el próximo año llegaremos al centenario. Estados Unidos literalmente terminó robándose Puerto Rico, y una macabra jugada por parte de la potencia mundial dejó a los puertorriqueños más que empobrecidos. ¿Quieres saber más? Hasta 1898, esta isla perteneció a un entonces debilitado imperio español, que estaba comenzando a perder sus territorios a lo largo del planeta. Estados Unidos aprovechó e intercedió para apoyar a los independentistas y también marcar presencia. Apenas los españoles dejaron sus colonias, los estadounidenses se las tomaron para ellos. Sucedió con Cuba, Filipinas y luego Puerto Rico. A fines del siglo XIX, Estados Unidos oficializó su plena soberanía en tierra boricua y comenzó a proyectar su presencia en la isla por varios años más. Esta posesión estadounidense terminaría siendo una de las polémicas de la historia por culpa de una vil estrategia que te contaremos más adelante. Pero desde el comienzo ya se veía venir una debacle social y política inevitable. Estados Unidos estableció un gobierno local compuesto únicamente por continentales, que apenas conocían la cultura y las formas en que funcionaba Puerto Rico. Un ejemplo de esto fue Charles Herbert Allen, el primer gobernador estadounidense de la isla, quien sin asco desvió fondos públicos para financiar negocios de Estados Unidos en dicho lugar, además de llenar los cargos de poder con sus cercanos. Pero eso no es lo único. Tras renunciar a la gobernación, Allen volvió a Puerto Rico como el líder de una enorme compañía azucarera y aprovechó su red de contactos para instalarse como el verdadero señor de las plantaciones de caña de azúcar en la isla y el mundo. Sin embargo, el tío Sam hizo otra perversa jugada que condenó a los puertorriqueños a la resignación. ¿Quieres saber más? Por orden del gobierno federal, Puerto Rico se dolarizó por completo de la noche a la mañana. Una decisión que no estuvo ni cerca de considerar el patrimonio y los ahorros de vida de los puertorriqueños. Con el cambio del peso local al dólar estadounidense, prácticamente todos los boricuas perdieron la mitad de su dinero. Y en cierto punto, los locales se vieron muy cansados del abuso constante de Estados Unidos. Una respuesta clara se hacía necesaria para salvar a Puerto Rico. Pero de eso te hablaremos en unos minutos. Una vez establecido como el controlador pleno de la isla, Estados Unidos procedió a jugar para beneficiar sus propios bolsillos e imponer su cultura. Por ejemplo, se votó una ley que determinaba que todo cargamento que tuviese a Puerto Rico como destino debía ser transportado exclusivamente por barcos estadounidenses con tripulación estadounidense. Una limitación que generó una subida descontrolada de los precios de los alimentos y el costo de vida en la isla. Y como dijimos, la cultura puertorriqueña también se vio afectada hasta la médula. Por ejemplo, el gobierno estadounidense prohibió el idioma español tanto en escuelas como instituciones públicas, entorpeciendo el entendimiento entre los locales. Uno podría pensar que por lo menos los puertorriqueños recibieron la nacionalidad estadounidense, pero no les benefició en nada. En gran parte se les hizo ciudadanos de Estados Unidos para enviarlos a representar a dicho país en la Primera Guerra Mundial.
Además, los boricuas no gozaban de los beneficios de la Constitución de Estados Unidos, ya que si bien estaban bajo su control, eran considerados como parte de un territorio no incorporado. Pero como dijimos, Puerto Rico se hartó y tomó una drástica decisión, a pesar del riesgo. ¿Qué sucedió después? ¿Saber más? Te lo cuenta. Varios de los ciudadanos locales decidieron organizarse con un solo objetivo en mente: echar a Estados Unidos de la isla y proclamar la independencia absoluta de Puerto Rico, sin ninguna superpotencia que los pudiese seguir asfixiando. La isla estaba totalmente sitiada por la voraz maquinaria de Estados Unidos. Para la década de 1940, los bancos de dicho país tenían el control sobre el 60% de las granjas de caña de azúcar, el 80% de las granjas de tabaco y el 100% de las vías férreas y centros de transporte en Puerto Rico. Por lo mismo, muchos boricuas, agotados del abuso, llegaron a una conclusión en común: Estados Unidos no había intervenido en Puerto Rico para liberarlo del opresor, ni nada por el estilo. Simplemente se instalaron allí para explotar sus recursos y aprovechar sus bondades sin entregar nada a cambio. La rebelión boricua tuvo su cara visible en la figura del abogado Pedro Albizu Campos, quien decía que la gran mayoría de sus compatriotas se veían obligados a ser esclavos de Estados Unidos y del poder económico de los tiranos. Por lo mismo, Albizu Campos recorrió el país reclutando a todo tipo de personas que compartían sus intenciones, formando así un grupo considerable de anti-estadounidenses, denominado como nacionalista. Mediante campañas políticas y huelgas, los nacionalistas combatieron a la potencia norteamericana con toda su fuerza, pero su castillo de naipes terminó por derrumbarse críticamente y Puerto Rico entró en la fase más oscura de su historia. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, lástima que se nos acabó el tiempo el día de hoy, aunque pronto seguiremos contándote esta historia en una segunda parte. No sé cuántas veces he repetido que con el imperialismo no hay posibilidad alguna de negociar absolutamente nada. Y lo vuelvo a decir con suma preocupación, pues no es un arrebato de insensatez ni rebeldía pensar o hacernos creer que con los Estados Unidos se puede llegar a algún tipo de acuerdo o negociación. Puedo afirmarlo rotundamente porque los hechos históricos me respaldan. De seguro nos conducirá a permitir que el imperialismo derroque a la revolución bolivariana y tome posesión de las riquezas que constitucionalmente le pertenecen a nuestro pueblo. Ninguna negociación con el imperialismo nos conducirá a buen puerto. No sé cuántas veces emitimos alertas sobre análisis reales, algunas veces con vehemencia, y hoy lo hago desde la serenidad, asumiendo mi responsabilidad y sin temor alguno a las consecuencias que acarree, pues el enemigo acecha, y no soy más que un habitante más de esta tierra a la que amo y amaré siempre. El bombardeo criminal que ejecutó el imperialismo el 3 de enero nos ha colocado en una situación de extrema debilidad, pues no se activaron los planes de contingencia previstos para la defensa territorial de nuestra nación, que en teoría activaría todo el pueblo en armas para resistir y frenar al imperialismo. El presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, fueron secuestrados dentro del perímetro de Fuerte Tiuna, que son las instalaciones militares más importantes de nuestro país. Se suponía que los niveles de seguridad para proteger a nuestro mandatario y a su esposa debían ser extremadamente rigurosos, más aún teniendo en cuenta la amenaza real que el imperialismo había colocado frente a nuestras aguas territoriales. Por tanto, es imposible pensar que pudieran ejecutar un ataque por sorpresa, lo que nos lleva a suponer, y ustedes saben que no me gustan las hipótesis, que al menos se habrían vulnerado los anillos previstos para la seguridad de la pareja presidencial. Esto, incluso, si estábamos en conocimiento de las actividades de la CIA en nuestro territorio. Sin embargo, repito, no se activó ningún mecanismo de defensa a gran escala. Por eso me complace decirles y comunicarles algo que, como me imagino muchos saben, Nicaragua es el país de las mejores carreteras. Un orgullo de Centroamérica tener las mejores carreteras a nivel centroamericano, porque Nicaragua se ha esforzado por darle lo mejor a todos sus ciudadanos. Ya tenemos 10 años de un progreso económico sin parar. Eso nos da un orgullo a todos nosotros, saber que tenemos las mejores carreteras por donde todos los vehículos pueden circular, camiones,
furgones, rastra, hay una carretera panamericana que está de maravilla, cualquiera puede entrar y salir sin ningún problema. O sea, somos orgullo de Centroamérica.